Buenos días, espero que estés experimentando de la bendición de Dios y continuamos con nuestro devocional navideño. Estamos a poquitos días ya de la Natividad. Hoy es el día 20 y hoy me gustaría que tomáramos un enfoque un poco distinto de lo que hemos hecho en los últimos días. Mira, ayer estuvimos conversando sobre el cómo nos vamos a hacer solidarios en la Navidad. Y eso implica cómo Dios va a usar nuestra vida para compartir acerca de la noticia de la salvación para con las demás personas. Pero hoy quiero que tengamos un enfoque un poco distinto. Se trata de ver justamente a ese niño que ha nacido y descubrir en él el proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque es un proyecto que no inició realmente con el nacimiento de Jesús, sino es un proyecto que desde los siglos ya estaba presente. Vamos al texto de Miqueas capítulo 5, verso 2. Tal vez cueste un poco de trabajo localizar el texto en tu Biblia, pero seguro que puedes localizarlo. Y si no, de todos modos vamos a ponerlo en la pantalla para que tú lo puedas seguir. Vamos a leer juntos entonces Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. El texto dice que en Belén habría de nacer el Mesías. Él es aquel que ha sido prometido desde los siglos. Pero no solamente es que ha sido prometido desde los siglos, sino que realmente, ve lo que es el texto, dice, él pertenece de una familia muy antigua que gobernara sobre Judá. Hay varias formas de poder entender este concepto. Por un lado sería la idea de que es una profecía hecha a David y que ahora finalmente vendrá a cumplimiento, lo cual por supuesto es cierto. Dios le prometió a David que siempre habría alguien de su familia reinando sobre Israel y Dios va a dar cumplimiento a eso en la vida de Jesús. Pero también apunta a algo mucho más antiguo y que nos va a mostrar algo del proyecto que Dios tiene desde la eternidad para nosotros. Ahora, en esa eternidad pasada, desde la eternidad Dios planeó la redención del ser humano. ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, pues justamente porque Dios mismo es eterno y porque Dios en su presencia sabía exactamente qué es lo que habría de ocurrir. Así es que desde la eternidad, es decir, antes de que incluso los seres humanos fuésemos creados, finalmente Dios ya había pactado un plan de redención para nosotros. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios habría de mostrarnos ese plan y habría de traer salvación para todos aquellos que han creído en Él. Entonces, en esa eternidad pasada, Dios ya estaba presente. Cuando hablamos de Jesús, del nacimiento de Jesús, hablamos del Jesús histórico. Pero el proyecto de Dios tiene que ver con algo que viene desde la eternidad, donde el Verbo eterno de Dios ya estaba presente y cuando viene el cumplimiento de los tiempos, entonces se encarna para hacerse presente como un ser humano sensible a nuestras características y que pudiese entonces como un ser humano vivir, desarrollar su ministerio en esta tierra, pero también de esa misma manera cumplir con la ley y asimismo como un ser humano darnos un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir y caminar dentro del plan de Dios. Esto es algo que adquiere una gran relevancia porque Dios no tiene un plan contingente por si algo falla y entonces Él va a actuar, sino que desde la eternidad Dios había planeado la salvación. Así que el eterno Verbo de Dios se hace presente, adquiere la naturaleza humana, eso es encarnación, para entonces traer salvación a nosotros. Pero es importante esto, el proyecto de Dios ya estaba en marcha. Pero cuando llega el momento, Dios va haciendo que todos los distintos elementos confluyan para poder entonces generar la salvación para sus hijos. ¿Sabes cuál es lo fabuloso de todo esto? Que tú y yo ya estábamos en la mente de Dios antes de que ni siquiera existiesen el mundo.
Ya estábamos en su mente y nos había amado desde la eternidad, como la misma escritura lo señala. Y desde la eternidad nos eligió para que fuésemos hijos suyos. Y formando parte de ese pueblo suyo, hoy nosotros podemos regocijarnos porque fuimos elegidos en ese plan eterno. Entonces, Dios lo ha hecho así desde el inicio. Su proyecto ha llegado hasta nuestra vida y llegado el cumplimiento del tiempo, nosotros fuimos iluminados por su Espíritu, recibimos el don de la fe, lo ejercemos en Cristo Jesús para poder ahora ser adoptados como hijos e hijas suyos. Y no solamente eso, sino que ahora el Señor, ese anciano de días, nos conduce hasta el otro lado de la gloria para que podamos seguir experimentando de su bendición por la eternidad. Esto, por supuesto, es una historia fabulosa de cómo el inmenso amor de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. Damos gracias a Dios por ello y nos preparamos para continuar el día de mañana. Dios te bendice.